Hola Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes a vos, al equipo y a toda la audiencia. Bueno, gracias por este tiempo para poder eh, comentarle a la gente de que este lunes va a haber una actividad destinada a poder hablar de esta temática, como recién decías vos, que afecta a tantas personas, a tantos trabajadores y trabajadoras, que es la violencia en el ámbito del trabajo. Por supuesto. Y justamente esto, digamos, esta charla que se va a realizar el lunes, ¿en qué consiste? ¿A quiénes va dirigida? ¿Es abierta a todo público? Bien, bueno, mi rol es coordinador de trabajo decente en la provincia de Entre Ríos, tengo a cargo el área de violencia laboral, pero esta actividad del día lunes es una actividad que yo debo destacar, es organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es una actividad que, si bien tiene como objetivo prioritario entusiasmar a estudiantes graduados de las ciencias económicas y también de las licenciaturas y tecnicaturas en recursos humanos que se dictan en esa casa de altos estudios, también va destinada a público en general. Pero bueno, del trabajo que vimos realizando con distintos sectores, sindicatos, empresarios, observamos también que son los profesionales de las ciencias económicas o del recurso humano quienes muchas veces el resto de la organización o de la empresa descansa esperando soluciones mágicas a veces por parte de estos sectores. Entonces me pareció importante, bueno, conocer la legislación vigente, tanto a nivel nacional e internacional, y sin dejar de lado la normativa provincial, que hay que destacar es de avanzada. En el año 2005 la provincia de Entre Ríos sancionó una ley que hasta el día de hoy sigue siendo avanzada, y desde el año 2011 la provincia cuenta con un procedimiento que también es muy destacado a nivel mundial porque tiene características de probatorias muy novedosas hasta el día de la fecha, más allá de que han pasado más de 12 años, pero este procedimiento sigue siendo muy útil y muy novedoso. Perfecto. Y justamente, ¿a qué se refiere, no, para aquel que por ahí no conoce tanto de la temática, la violencia en el ámbito laboral? ¿Se refiere, no sé, de jefes, jefas a trabajadores, trabajadoras, entre los propios trabajadores? O sea, ¿cómo se manifiesta o cuál es la violencia más presente en esos ámbitos? Bueno, la violencia laboral es la que se ejerce en el ámbito de trabajo. Recién hacía referencia, vos también lo manifestaste en relación a la normativa internacional. Hay un convenio relativamente nuevo de OIT, que es el convenio 190. Este convenio amplía la mirada de la violencia laboral, no solamente la que se desencadena dentro de los límites del lugar de trabajo, de la empresa, del comercio, del establecimiento, sino también la violencia que se ejerce inclusive por vías virtuales, por vías tecnológicas, que se dan en ocasión de trabajo. Vos hacías referencia también a si no es la violencia que se ejerce de superiores a dependientes. No, la violencia se da en todos los niveles, se puede dar en todos los niveles, se da independientemente del sexo. Lo que sí nosotros siempre aclaramos, que nosotros trabajamos la prevención de la violencia laboral con perspectiva de género. Esto significa que si las víctimas de la violencia son mujeres, obviamente, conforme la normativa vigente y los criterios estadísticos, el resguardo de las víctimas debe ser mayor. No es una cuestión ideológica ni caprichosa, son cuestiones, yo siempre digo, estadísticas. Vemos lamentablemente los números en relación a situaciones de violencia que sufren las mujeres por parte de hombres, y los daños son muchos mayores en los casos que se configuran. Lo que no quita que también existe violencia de parte de mujeres hacia varones. Claro, por supuesto. Por eso es tan importante, ¿no?, este tipo de actividades, iniciativas, charlas, y más aún en ámbitos educativos, ¿no?, que las diferentes instituciones se involucren, y la única forma de erradicar esto es trabajar de manera articulada, ¿no?, sector público, sector privado, ámbitos educativos. Sí, es una problemática, como toda la violencia, que nos compete a toda la sociedad. Obviamente, cuando las situaciones se complejizan o las situaciones se agravan, son los responsables o las máximas autoridades quienes deben tomar determinaciones o sanciones. Pero nosotros siempre aclaramos, cuando se llega a la denuncia, entre medio en el camino pasaron muchas cosas y muchas personas no hicieron lo que tenían que hacer, tal vez. Porque lo que se debe garantizar en el ámbito del trabajo es un ámbito de respeto y de buen trato. Claro. Nadie está obligado a ser ni enemigo ni amigo ni enemigo
en la relación laboral, pero sí cumplir con las obligaciones y desarrollar las funciones y las labores en un ámbito de respeto. Bueno, a veces esa situación de buen clima laboral se rompe, y bueno, eso es algo también que nosotros, por eso nos parece sumamente interesante que la Facultad de Ciencias Económicas nos abra las puertas para egresados y para estudiantes, porque muchas veces se pretende que desde el área de recursos humanos, el responsable, muchas veces son contadores quienes están a cargo, y unipersonales, quienes están a cargo de recursos humanos, capital humano en las empresas o en los organismos o instituciones, y realmente es una falacia pensar de que solamente de ellos depende una solución. Claro. Porque inclusive debemos buscar ambientes preventivos, debemos pensar en ambientes libres de violencia, donde pensemos en acciones para evitar discriminación, burlas, acoso. Otra cuestión que me parece importante, Gonzalo, aclarar: la violencia física no es la única forma. De hecho, en la violencia laboral tal vez es la que menos se materializa, la violencia física. Pero existe muchísima violencia psicológica, acoso, violencia económica. Y esta violencia psicológica, que muchas veces es invisible, con el tiempo, si no se aborda y si no se toman las medidas que hay que tomar, muchas veces empiezan las sintomatologías y empieza a materializarse el daño, que hasta ese momento era invisible. Bueno, creo que todos conocemos situaciones de trabajadores o trabajadoras que somatizan con estrés, depresión, inclusive con enfermedades cardíacas, psoriasis, caída de pelo, entre otras tantas manifestaciones que el cuerpo también nos alerta del malestar que estamos viviendo. Por supuesto. Y por último, consultarle cómo estamos a nivel provincial. Sabemos que en diferentes temas se ha avanzado, se está avanzando muchísimo, todavía siempre quedan cosas por hacer, pero no sé si existe algún tipo de, me imagino que no, pero por las dudas, algún tipo de estadísticas al respecto de estas temáticas, denuncias, etcétera. Una estadística tampoco no son números que nosotros nos gusta dar, claro, pero hace un tiempo un relevamiento, y aproximadamente son 20 o 30 consultas que se dan al mes de situaciones de violencia. Estamos hablando de toda la provincia. Sí. Es un número alto, pero también tenemos que tener en cuenta que tal vez ni siquiera el 10% llegan a denuncias. Claro. Son situaciones conflictivas, no todo configura violencia laboral, y también no todo amerita el tratamiento en el marco de un procedimiento, porque tal vez existen medidas que se pueden tomar internamente en el ámbito de trabajo. Por supuesto. Así que bueno, gracias por este contacto, por contarnos más detalles sobre esta temática, para no llamarlo problemática, y bueno, qué bueno que se aborde esto en diferentes tipos de instituciones. Invitar entonces a esta charla para el próximo lunes. Sí, este lunes a las 19 horas en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, calle Urquiza, entre Ferrer e Ilia. Esperamos a todo el público que quiera asistir, pero bueno, también principalmente a los profesionales de las ciencias económicas. Doctor, muchas gracias por este contacto. Buen resto de jornada. Gracias, un abrazo.